Hola, buenas tardes. Veo que ya se va uniendo gente a la reunión y vamos a empezar en breve. Bueno, una pequeña cuestión, si pueden renombrarse, porque hay un pequeño problema que aparecemos todos o hemos aparecido todos en la entrada como prueba a prueba y así para saber quiénes estamos conectados. El objetivo de la reunión de hoy, pues, es tener una visión de qué son las inteligencias múltiples. Se oye hablar mucho de ellas, están incluso incluidas en los programas oficiales de educación, pero quizás no hay un conocimiento demasiado concreto de qué son ni de cómo se aplican cuando estamos hablando del ámbito educativo. Para eso, pues, ¿quién mejor que Amparo Escamilla, como pues seguramente la persona que más sabe de inteligencias múltiples en España y que además pues ya llevamos unos cuantos años de relación en el colegio, pues yo creo que solo interrumpidos por el curso pasado, por la pandemia en la cual los viajes eran más complicados. Pero bueno, este año hemos retomado otra vez el trabajo y estamos poniendo en marcha muchas nuevas iniciativas en el colegio y nuevos enfoques. Y creo que el objetivo de hoy es dar esa visión de qué es la teoría de las inteligencias múltiples, pero sobre todo también lo que es muy interesante de cara a las familias, pues cómo las aplicamos en el colegio y qué beneficios tienen para los alumnos. Dirigiendo la reunión y llevando la entrevista, pues tiene a María Riquelme, la que todos conocen por su trabajo en las redes, en la página suya de Viviendo con Peques y todos los trabajos que también nos ayuda a hacer en el colegio. Y entonces, pues vamos a llevar esta sesión en formato de entrevista y en algún momento, pues también me pedirán a mí comentar qué estamos haciendo en las etapas superiores y alguna sorpresa que vamos a tener de aquí a final de curso, que espero que también sea interesante para mostrarlo, porque mostramos muchas veces lo que hacen los alumnos de infantil o de primaria y parece que los de secundaria no hagamos nada y no, créanme que también hacemos muchas cosas y que los propios alumnos están con muchas ganas de enseñarlas. Sin más, para no dilatarme, pues ya dejo paso a María y Amparo y bueno, yo también les voy a escuchar muy atento. Muchas gracias a todos por asistir y luego pues esta sesión grabada y editada, seguramente pues María la pondrá a disposición de todos. Pues, Muchas gracias, Manuel. A ver, me pongo por aquí. Ahora pondremos Amparo, pero bueno, les quería también saludar, dar la bienvenida, que tenemos muchas familias por aquí. Iremos silenciando para que no se oiga ruido, pero a ver, un momentito. Igualmente, si durante la sesión va surgiendo cualquier duda, la pueden poner en el chat y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas que contestará Amparo. Como ha dicho Manuel, yo soy la persona que está al frente de las redes. Aprovecho porque a veces me ven los peques, sobre todo infantil, y me saludan y a lo mejor dicen, esta es uno de los bodegones, es la fotógrafa. Bueno, pues ya saben lo que hago y voy a ser la voz en off en la entrevista. Así que, bueno, voy a ponerte por aquí, Amparo, que eres la gran protagonista de la tarde para que puedan verte todas las familias. Vale. Y bueno, buenas tardes, Amparo. Gracias, Manuel. Gracias a todas las familias que están hoy aquí. Bueno, Amparo, sobre todo las familias del colegio, pues ya te conocen de sobras. Si buscamos en Google, vemos un amplio currículum tuyo. Tengo por aquí apuntadas cosas como que eres doctora en educación, experiencia en todos los niveles educativos, directora y profesora en másteres universitarios, presencia en congresos internacionales, 16 libros de didáctica publicados, asesora con tu equipo en muchos centros, con muchos años, como decía Manuel, ya en el Liceo Europa. Y antes de meternos de lleno en qué son las inteligencias múltiples y cómo se trabajan en el colegio, no sé si habría algún interés, alguna experiencia que te apetezca compartir con nosotros relacionada con todo esto. Bueno, pues la verdad es que cuando estamos hablando de currículum, pues al final siempre los currículum quedan como muy fríos, ¿no? Y a mí me gusta muy especialmente resaltar que si el currículum es así, es porque la cantidad de horas que le he hecho, que una tía mía que tiene 9 hijos me dice que yo hago más horas que un reloj, solo es posible porque te apasiona tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vengo de una familia en la que la enseñanza está fluyendo por todas partes.
mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, mis bisabuelos, todos dedicados a la enseñanza. Entonces yo no me podía salir de aquí y solo que he ido completando todo lo que ha sido mi ámbito de trabajo con experiencias más diferentes, en el sentido de que pues, puedo estar trabajando en la universidad y dirigiendo un máster, puedo estar investigando, pero luego al final lo que más me apasiona es ir a un colegio, meterme en un aula, trabajar con los niños y con las niñas e ir viendo cómo responden a toda la metodología nueva que estamos generando, ¿no? Y luego esos productos que los niños y las niñas van generando y que los profesores van aprovechando, poderlo mostrar nuevamente al profesorado que está en formación. Entonces, bueno, pues yo creo que realmente el trabajo que estamos haciendo en el Liceo Europa desde hace unos años se está convirtiendo en un eje, en una semilla realmente importante. Estamos consiguiendo generar a partir de todo el trabajo que ahí están haciendo el profesorado, los alumnos y con el apoyo de las familias, un germen que realmente hace que cada vez sonemos más en todas partes, que vengan colegios de toda España, que vengan colegios de Estados Unidos, de Bélgica, de Francia, de Corea. Es decir, realmente todo esto es un impulso que nos anima a crecer. Entonces, para mí lo esencial es decir que lo que me apasiona es la enseñanza, el contacto con los niños y con las niñas para ir viendo cómo la metodología va creciendo y el profesorado va corroborando todo este trabajo de investigación y práctica que vamos haciendo. Bueno, doy fe que es maravilloso. Yo tengo la suerte de colarme a veces en esos trabajos y es maravilloso ver cómo los niños lo disfrutan y cómo nos dan lecciones a los adultos de su forma de ver el mundo. Pero bueno, antes de meternos más de lleno en todo ello, brevemente, ¿cómo explicarías a alguien que quizás no lo sepa qué son las inteligencias múltiples? Bueno, pues siguiendo las investigaciones de Howard Gardner, el mayor estudioso del tema en este terreno, nuestras inteligencias son potenciales, son fuerzas que poseemos, que tenemos que descubrir y que tenemos que hacer crecer. Entonces, durante décadas hemos vivido en la ignorancia de lo fuertes que podemos llegar a ser. Muchos de nosotros hemos crecido en un sistema educativo que realmente parecía valorar tan solo las palabras y los números. Y si realmente no destacabas extraordinariamente en ninguno de estos ámbitos, pues parecía que, bueno, pues que no ibas a poder tener éxito en la vida, que no ibas a poder crecer, que no te ibas a poder desempeñar bien en ámbitos diferentes. Sin embargo, hemos ido comprobando cómo a las palabras y a los números se han ido uniendo y se han ido revelando un gran tipo de fuerzas que son los que nos hacen descubrirnos y descubrir. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer hoy sin una inteligencia, sin reconocer una inteligencia interpersonal? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué es lo que queréis? ¿En qué os puedo ayudar? ¿En qué podéis ayudarme? Inteligencia intrapersonal, además. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Dónde puedo crecer más? ¿Qué es lo que tengo que compensar? Salgo a la calle, vamos a ver estos sonidos, esta luz, estas condiciones meteorológicas, este árbol, ese animal, ¿cómo leemos la naturaleza? Ahora mismo, ¿cómo podemos meternos en un teléfono móvil o en internet sin una inteligencia visoespacial, sin reconocer qué significan esos emoticonos, esos símbolos, esos sonidos, inteligencia musical? Entonces, vamos comprobando cómo en realidad todo eso, todo lo que antes se decía, el ser humano tiene dos inteligencias, para la palabra y para los números. No, el ser humano tiene inteligencia para moverse por el mundo, para relacionarse con los otros, para entenderse a sí mismo, para entender la naturaleza. Es decir, somos mucho más capaces y vivimos en un mundo complejo que necesita cada vez más de todas estas inteligencias. ¿Y por qué es tan importante en este momento y tan beneficioso trabajar esto, las inteligencias múltiples con los niños? Porque con esto, como hemos definido las inteligencias como fuerzas, les estamos haciendo
mucho más fuertes, mucho más seguros, mucho más capaces. Ya, os voy a poner un ejemplo de hoy mismo. Hoy a mediodía he tenido un rato y me he podido escapar, estoy aquí en Madrid, al Museo Municipal a ver una exposición sobre Arturo Soria. Si venís a Madrid, os aconsejo que vengáis a verla porque es interesantísima. Además, el museo es precioso y es gratuito. Bueno, pues realmente, fijaos, a finales del XIX y principios del siglo XX, porque Arturo Soria murió en el 20, en 1920, ya nos damos cuenta del potencial de algunas personas. Yo de repente veía su currículum y decía, ingeniero, inventor, empresario, político, escritor. ¿Qué inteligencias tenía Arturo Soria? De repente vemos un proyecto que había hecho, Ciudad Lineal, y lo primero que decía era, tenemos que traer a la ciudad el campo y a la ciudad la tenemos que hacer más rural. Y entonces, y por todas partes veía árboles y por todas partes veía distintos tipos de plantas. Y decía, claro, una mente luminosa avanzada a su tiempo. Claro, esto hace 100 años eran los grandes genios que decías al final. ¿En qué destacan? Pues cuando destacaban no era por una cosa, era porque realmente destacaban en varias inteligencias. Pero cualquiera nos podría decir, todos los que me estéis escuchando, pensarlo. ¿Puedo manejarme yo solo con palabras o con números? ¿No tengo en cualquier trabajo que saber entender a la gente? ¿No tengo que saber quién soy y cómo soy? ¿No tengo que saber entenderme códigos visuales para saber qué es lo que significan en la calle, en Internet? ¿No tengo que entender sonidos? Es decir, realmente no podemos afrontar un siglo XXI solo con palabras y números. Es decir, cualquier trabajo, cualquier desempeño eficaz nos va a exigir realmente el dominio equilibrado de más inteligencias. Bueno, y me consta que en los últimos años en el colegio se han hecho muchísimas adaptaciones para que el trabajo de las inteligencias múltiples sea algo transversal, porque aunque sí que es cierto que los viernes de proyecto es el día que se dedica a hacer cosas como más especiales, más diferentes, es algo que se está trabajando de lunes a viernes en todas las áreas del cole, por lo dicho, porque es algo transversal, es algo que los profesores tienen en cuenta durante toda la jornada. Y bueno, ¿qué dirías sobre esto, sobre la importancia de trabajar constantemente las inteligencias múltiples, sobre esa arquitectura tan bonita que hay en el colegio, cómo influye? ¿Qué nos dirías sobre esta parte? Pues efectivamente, cuando yo me impliqué hace 6 años de una manera tan activa con el Liceo Europa, siempre cuento como anécdota que cuando Mari Carmen Galve, la madre de Manuel, me llamó, yo estaba decidida a desarrollar un año sabático, porque había leído la tesis, había acabado un método y estaba que no podía más. Le había prometido a toda mi familia que realmente iba a encerrarme. Pero Mari Carmen me invitó a ver el colegio, fui a ver el colegio y quedé realmente embelesada de todo lo que se podía hacer allí con aquellos espacios, con esta dirección. Bueno, Manuel me llevó a los laboratorios y realmente me quedé también verdaderamente maravillada y cuando conocí al profesorado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el Liceo Europa? Hay colegios, y yo estoy colaborando y desarrollando algunas tareas puntuales de asesoramiento para otros que están emprendiendo acciones bonitas pero puntuales. Pero el trabajo que desarrollamos en centros como en el Liceo Europa es mucho más global, es mucho más integral. Entonces, el profesorado lleva formándose 6 años y nosotros tenemos todas las semanas, como tú has podido comprobar, sesiones de formación y además reciben material que tienen tiempo para analizar y luego reciben asesoramiento en ejercicio. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues mirad, realmente no es solo que nosotras vayamos allí, porque este año se han incorporado otras 2 especialistas, otras 2 profesoras universitarias de mi equipo para hacer ya el trabajo cada vez más completo y más complejo. Pero lo esencial también es que el profesorado que está allí esté trabajando como tú estás subrayando de una manera regular y continuada. Entonces, cuando entre semana estamos trabajando cualquier materia, cualquiera de los profesores en infantil, en primaria o en secundaria,
está trabajando contenidos específicos, porque los contenidos hay que tratarlos, si no luego los alumnos y las alumnas no tendrían herramientas. Están tratando contenidos específicos, pero los están trabajando con técnicas de pensamiento y con técnicas de cooperación. Estamos desarrollando un modelo muy ambicioso de trabajo con los distintos formatos de pensamiento, trabajando el análisis, la síntesis, la integración. Es decir, es que cada vez es todo más completo y a los alumnos los tenemos que empoderar más. Entonces, es que en cualquier clase, cualquier día de la semana, se están trabajando con esas técnicas de pensamiento y con técnicas de cooperación también. Luego, naturalmente, necesitamos plantear situaciones interdisciplinares. Esto es todavía mucho más complicado. ¿Por qué? Porque realmente ya no solamente una materia, es que se unan varios profesores en un proyecto conjunto, incluso más complicado cuando ahora estamos trabajando conjuntamente, pero manteniendo burbujas, es decir, es un trabajo muy sofisticado, pero estamos trabajando, como tú has visto, en torno a proyectos que son ya interdisciplinares, con inteligencias, con trabajo cooperativo y ahora ya metiendo incluso los objetivos 2030, es decir, trabajar salud, consumo, medio ambiente, pero siempre integrando todo lo que estábamos subrayando. Entonces, efectivamente, la clave es que, por un lado, sepamos crear situaciones interdisciplinares en las cuales los alumnos y las alumnas vean que para analizar un cuadro, por ejemplo, en el que hay un bodegón, yo puedo utilizar la palabra, puedo utilizar los sonidos y la música, puedo utilizar mi conocimiento de la naturaleza y de la salud, puedo utilizar las medidas, es decir, las matemáticas, puedo entender mis relaciones con los otros y me puedo entender a mí mismo. Entonces eso a los alumnos les abre mucho también. Pero como tú has señalado, y me gusta que hayas hecho hincapié en esto, además de la transversalidad, es muy importante la profundidad y que los profesores en las distintas materias vayan haciendo, vayan implementando todo lo que es ese trabajo de pensar con rutas muy ordenadas para trabajar contenidos específicos. Además, no solamente lo puedo destacar yo en este momento como implicada en el proyecto, puedo decir que, por ejemplo, cuando hace 3 años vinieron del Colegio de Naciones Unidas de Nueva York, una de las cosas que más les llamaba la atención era comprobar cómo un día de la semana, a las 4 de la tarde, en clase de matemáticas, estaban haciendo una rueda lógica en la cual estaban pensando sobre las raíces cuadradas, niñas de primaria. Entonces decían, es que esto es inaudito, están haciendo filosofía matemática, porque estaban estudiando por qué y para qué servían las raíces cuadradas, es decir, se estaban haciendo preguntas y aportando respuestas que yo como adulta no me había hecho jamás. Entonces realmente eso es lo más significativo. Sí, por eso decía antes que es un aprendizaje también escucharlos y ver también cómo dentro de la misma actividad, digamos, la ven y la viven y la resuelven los de 3, los de 5, los de primaria, es maravilloso. Y luego las familias también serán conscientes de todo ello, porque luego en casa pues también extrapolan las ruedas lógicas a la vida cotidiana. Efectivamente, realmente muchos padres me han comentado que en un momento, en un desayuno, una galleta se ha convertido en el objeto de una ruta de pensamiento, que es cómo es, en qué se parece, en qué se diferencia, por qué prefiero la galleta a los cereales, etcétera, ¿no? Eso es realmente lo significativo. Sí. Muy bien, pues mira, he preparado para acompañar la pregunta principal de esta sesión, que es cómo se trabajan las inteligencias múltiples en el Liceo Europa, una selección de fotos de algunas de las actividades que se han hecho en infantil y en primaria durante el primer trimestre. Entonces, si te parece, vamos a ponerla para que puedas contarles a las familias un poquito más sobre esta etapa y luego daremos paso a Manuel para que nos hable de los más mayores que, como decía, aunque no hay tanta foto de ellos, pero lo trabajan también muchísimo. Genial. Vale. Muy bien. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues empezamos por Small. Sí, muy bien. Voy a situar. A lo largo del curso
vamos siempre incluyendo distintas técnicas de pensamiento, porque como antes decíamos, tenemos un cuadro de tipos de pensamiento y vamos incorporando cada año técnicas diferentes. Y luego vamos trabajando también con proyectos. Tenemos dos tipos de proyectos, uno que realizamos y va cambiando trimestralmente y luego hay uno que se desarrolla a lo largo de todo el año. Aquí tenemos una idea que es el proyecto que desarrollamos trimestralmente. Este lo hicimos en el primer trimestre y lo hicimos en torno a un bodegón. Entonces, el reactivo es un elemento de corte artístico, pero el proyecto se llama Streams. Entonces, en este caso concreto, somos pioneros en este tipo de proyectos y por esto se han sumado al desarrollo del modelo de proyectos de inteligencias múltiples en este sentido, otras dos compañeras, en este caso tenemos aquí a Olga Martín y a María Pacheco. Las dos son profesoras universitarias, están dando clase a futuros maestros y en el caso también de Olga y de María, a pedagogos y a profesores de secundaria, porque dan clases en los másteres de secundaria, y entonces Olga, que es doctora en enseñanza en ciencias STEM, en este caso concreto, pues por ejemplo, les está explicando a los niños y las niñas de SMALL lo que son los componentes de un bodegón desde el punto de vista naturalista. Pues aquí, claro, estamos viendo que cuando los niños son pequeñitos no solamente necesitamos la pantalla y que visualmente, sino que ellos en un momento determinado lo van a tocar, lo van a ver, están, como veis, algunos de ellos también ya disfrazados para meter más en situación, etc. Pero vamos viendo cómo los niños desde un año van asistiendo a estas actividades y se van implicando y van trabajando en esta línea. Pues aquí vemos efectivamente cómo en uno de los objetivos de los proyectos, de los objetivos 2030, además hoy viene muy a cuento porque es el día 8 y es el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que es el trabajo en igualdad ante ciencia, estamos desarrollando una colaboración para que las niñas también sean sensibles y vayan conociendo todo lo que son los aspectos de los distintos tipos de estudios universitarios que tradicionalmente no han pertenecido tanto al ámbito femenino, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, Olga les estaba explicando en qué consiste la ingeniería agrícola y estábamos comprobando cómo una niña se puede convertir en una niña y un niño se pueden convertir en ingenieros agrícolas, para abrirles más la mente en este sentido. En estas fotografías corresponden esa misma idea, vamos viendo además cómo vamos trabajando con los distintos tipos de materiales. Respecto a esta actividad, además os tengo que contar que a finales de noviembre, finales de noviembre, Olga dio aquí en Madrid, en el Colegio de la Ingeniería, una conferencia sobre educación STEM y mostramos algunas de las fotografías del Liceo Europa con los niños y las niñas y les describíamos directamente la experiencia y realmente disfrutaron muchísimo los ingenieros de la escuela con este tipo de actividades, ya desarrollando, ya deseando que llegaran futura savia en este sentido para cursar esos estudios. Continuamos. Aquí vemos a otra de las compañeras de equipo, que es María Pacheco, que estaba trabajando también algunas situaciones relacionadas con la verbalización y con la musicalización de algunas experiencias asociadas a los bodegones. En este caso vemos a niños y niñas que son de educación infantil, de 3 y de 4 años. Aquí estoy yo también en clases con 3 y 4 años que estamos trabajando lo que son los bodegones personales, porque como decíamos antes, vamos trabajando cada tema desde todas las inteligencias. Pues por un lado decíamos que hay grandes artistas que lógicamente crean bodegones, pero ¿cómo podríamos nosotros mostrarles a los demás cómo somos, ¿no? Entonces, construíamos un bodegón personal, ahí en la pantalla se ve un bodegón que yo creé con objetos de aquí de mi casa. Ahí teníamos un sombrero, teníamos un libro, teníamos una cesta que a mí me recordaba las meriendas, teníamos un juguetito, teníamos una prenda de vestir y a partir de esa idea los niños y las niñas tenían que explicar qué bodegón
qué cosas irían ellos componiendo para explicar a otros cómo eran y qué era lo que más les gustaba, qué es lo que más podía decir de ellos. Esta misma actividad luego la fuimos desarrollando en distintos cursos de primaria y además en noviembre la presentamos en un congreso internacional de la Asociación Mundial de Educadores y realmente tuvo muchísimo éxito porque, vamos a pasar más adelante, María, vamos viendo cómo en distintas situaciones los niños iban componiendo, en este caso concreto, fijaos, los objetos, sus objetos preferidos de la clase y hacían también un bodegón de elementos inanimados. Pero aquí vemos cómo los niños crearon sus bodegones personales trayendo a clase en su bolsita sus distintos elementos. Los vamos viendo cómo la misma actividad cambia según el curso, según la profesora o el profesor que esté trabajando con ellos, porque les va dando distintas orientaciones. Pero fijaros que son actividades que les hace conjugar el arte con la reflexión sobre sí mismos, con la atención a los otros, quiénes son y qué quieren, y realmente les va impulsando también esas inteligencias inter e intrapersonal que son tan importantes. Aquí vamos viendo el proyecto que en estos momentos estamos desarrollando también los viernes, que es sobre una técnica artística que se llama Jarech. Entonces, el tipo de pintura de bordes duros, que puede ser a veces abstracta y a veces figurativa. Entonces, vamos viendo a los niños aquí cómo están experimentando con los colores, construyendo una obra colectiva. Entonces, bueno, pues igual que hacemos con todos los proyectos, esto nos está dando pie para trabajar emociones, valores, matemáticas, lenguaje, absolutamente todas las inteligencias y contenidos de distintas categorías. Muy bien, Amparo, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras añadir sobre cómo se está trabajando en Small en infantil. Bueno, pues yo subrayaría esto, bueno, en Small en infantil y en primaria, es decir, o sea, porque entonces estamos trabajando estos mismos aspectos. Entonces, técnicas de pensamiento desde que son muy pequeñitos, que van siguiendo rutas de preguntas para todos los materiales y luego proyectos. Y sobre todo, hacerles muy fuertes. En este sentido también quiero recordar que una de las actividades que está gustando muchísimo y que realmente a los niños les va a hacer realmente muy fuertes, muy poderosos y que se va a afianzar más en el tercer trimestre, es que estamos desarrollando actividades con la universidad. Entonces, aquí en Madrid, tanto la Universidad de Comillas como el CES Don Bosco, en los másteres de secundaria, en distintas titulaciones de infantil y primaria y también de pedagogía, estamos haciendo conexiones con aulas. Entonces resulta verdaderamente maravilloso. Tú ya has asistido también a alguna como, pues de repente, unos niños de primaria o unos niños de infantil les explican a profesores y alumnos de la universidad qué son para ellos las inteligencias múltiples y cómo las están trabajando. Entonces, por así decirlo, les regalan una práctica y luego los profesores universitarios que están trabajando también con esta metodología, con las compañeras Olga y María, nos regalan también una actividad. Yo creo que eso, el prepararlos a los niños les da muchísima ilusión, muchísima confianza en sí mismos y supone una experiencia verdaderamente enriquecedora. Sí, esta imagen es de la conexión que hicieron con... sí, es verdad, es verdad. De sí. primaria. Vale, voy a que era de una clase de ciencias, con una técnica de pensamiento, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Amparo. Si quieren dejar alguna duda sobre esta Small infantil primaria, la pueden dejar en comentarios y damos paso a Manuel para que nos hable antes de finalizar de la parte de ESO y bachiller. A ver, un momentito. Ya está, Manuel. Bueno, pues buenas tardes otra vez. En secundaria y bachiller tenemos la gran ventaja de que los alumnos que nos van subiendo han trabajado en su gran mayoría en primaria todas las técnicas de pensamiento y conocen la manera de trabajar. Aquí tenemos que adaptarnos. Siempre digo que en muchos cursos y en los cursos inferiores y también en los superiores, en algunas asignaturas, seguimos teniendo margen para salirnos fuera de lo que es la actividad normal de la clase. Entonces, todo aquello que podamos hacer
para beneficiar a los alumnos y para que consoliden lo que han aprendido en cursos anteriores, para que vean que su aplicación no se queda en sexto de primaria, sino que la pueden subir hasta el nivel que ellos quieran, hasta segundo de bachillerato, niveles universitarios posteriormente, pues es bastante sencillo de aplicar. Algunas veces tenemos que recordar a los alumnos cómo se realizaban estas técnicas, pero ellos rápidamente las recuerdan y las aplican. Además tenemos la obligación que nos hemos autoimpuesto los profesores de secundaria y de bachillerato de hacer como mínimo un proyecto anual. Y ese proyecto anual, si es posible, combinar varias asignaturas en el mismo. Yo estoy preparando ahora una pequeña locura que se nos ocurrió el otro día, pero que, bueno, pues sorprendentemente está arrastrando a más profesores de los que yo esperaba. Entonces, para final de curso vamos a preparar una sesión abierta en principio a los padres de los alumnos que estarán allí de primero de bachillerato y algunos de segundo también, pero bueno, que también pues grabaremos y difundiremos porque creo que va a ser algo que no hemos hecho nunca y que puede ser muy interesante. Y aquí vamos a intervenir tanto el profesor de informática como yo mismo con asignaturas de primero de bachillerato, pero también se han unido, por ejemplo, los alumnos de psicología de segundo de bachillerato y otros están en proceso de hacerlo. Vamos a realizar una sesión de charlas estilo las charlas TED que se pueden ver por internet, pero va a ir un poco más allá. Además vamos a crear herramientas para que haya fases participativas de los propios padres asistentes a la reunión y bueno, vamos a tener unas cuantas sorpresas que van a ser importantes. Vamos a pedir a los alumnos que lo gestionen como si fuera un proyecto real. Ellos se van a encargar de la decoración, ellos se van a encargar de la difusión, de la guionización. Van a efectuar por primera vez un trabajo de revisión por pares, es decir, los profesores vamos a guiar por dónde queremos que vayan, pero los que van a estar proponiendo a sus compañeros por aquí sí, por aquí no, cambia esto, ve por este lado que es más interesante, van a ser ellos. Esto nos lleva a un problema, ¿no? Que con Amparo y con sus compañeras, con Olga ya lo estuve hablando, y con Amparo sé que le transmitió la idea, pues cómo elaboramos una manera de evaluar, porque al final tenemos que evaluar. Y como esto no se ha hecho nunca, creo que en ningún sitio, por lo menos en toda la información que yo he buscado, pues nos romperemos un poco la cabeza, pero creo que el beneficio para los alumnos va a ser muy, muy importante. Tenemos que trabajar siempre en ese sentido. Entonces, un poquito resumiendo, lo que hacemos en secundaria bachiller es recordarles las técnicas, enseñarles aplicaciones reales a actividades que no han hecho cuando estaban en cursos inferiores, porque lógicamente pues a medida que van alcanzando madurez y que la complicación de las asignaturas lo requiere, vamos a hacer muchas cosas diferentes. Y luego también este desarrollo de proyectos diferente al de primaria. Ya nos gustaría poder dedicar el tiempo que en primaria sí se puede sacar, pero en secundaria pues lo tenemos mucho más limitado. Yo no paso de 2 horas por semana en mis asignaturas y otros profesores pues también. Todos tenemos la misma queja, a todos nos falta una hora más, pero como esto no es ni posible ni razonable, pues nos adaptamos también a hacer la mayor parte de ese trabajo en tiempo de clase, que no lo vean los alumnos como algo que tengan que hacer después o que les quitaría motivación o les quitaría tiempo de otras actividades extraescolares que hacen o del tiempo de estudio que realmente necesitan. Nuestra intención, ojalá el curso que viene volvamos, Amparo, a desarrollar proyectos como los que pudimos hacer antes de la pandemia, en la que podíamos hacer proyectos pues totalmente verticales, que iban desde guardería hasta segundo de bachillerato. Y alguno de esos pues me ha tocado participar y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y creo que aporta a los alumnos pues más cosas que lo que sería un trabajo normal de clase, ¿no? En primer lugar, el hacer un poco ambiente de colegio, que se conozcan. A los pequeños les encanta conocer a los alumnos de bachillerato. Y los mayores, pues al principio se desconciertan un poco, pero luego también disfrutan mucho de esa interacción que normalmente no tendrían. Tienen espacios separados, recreos separados, horarios diferentes. Entonces, esa línea, pues también el año que viene tenemos que seguir insistiendo en ella, tocando madera o cruzando dedos a ver si ya la situación, pues por fin nos lo permite 2 cursos después. Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que este sistema de trabajo funciona, de que el beneficio para los alumnos es grande y de que los profesores pues tenemos que hacer este esfuerzo
que creo que lo estamos haciendo de buena gana de cambiar nuestra metodología y de pensar, además de qué conocimientos van a necesitar los alumnos, que yo siempre los voy a defender, también de qué habilidades son las que podemos potenciar que les sirvan de aquí en adelante. Entonces, creo que esta es la línea de trabajo que vamos a llevar en bachillerato y en secundaria, y creo que es la forma sensata, ¿no? de aprovechar las ventajas de las inteligencias múltiples, de aprovechar todo el trabajo que podemos hacer con Amparo y con sus compañeras de su equipo, y que sea un beneficio para nuestros alumnos. Todo aquello que les sirva para mejorar de aquí a un futuro, pues por supuesto lo haremos, estamos convencidos de ello. Y esto es un poquito lo que quería contar. Más detalles, pues los daremos más adelante. Este proyecto grande lanzado, que va a ser importante, empezamos a trabajarlo dentro de 3-4 semanas, y a partir de ahí pues tendremos un mes y medio, hasta el mes de mayo finales, para poder preparar alguna cosa que sea realmente interesante. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante también, y como decías, a lo mejor no se refleja tanto pues en la parte que a mí me toca, a lo mejor redes sociales o en el blog, que siempre nos centramos más en los pequeñitos, pero se ve. Yo estuve en el festival que hicieron los de bachiller, los alumnos de bachiller, y lo que comentaba antes del trabajo transversal se refleja, yo creo que en todo. A mí me sorprendió mucho. Se habían encargado de la decoración, se encargaron de la tecnología, se encargaron de organizar, y eso también son inteligencias múltiples y son esas habilidades. O sea que al final se ve luego, no hace falta un proyecto en concreto, que se ve también, y en su forma de ser, en las entrevistas que hicimos el año pasado de bachiller, creo que se refleja mucho de todo el trabajo que se ha hecho antes. Pues bueno, ahora daremos paso por si las familias tienen alguna pregunta. Una de las familias que se había inscrito, que no podía estar, nos había compartido una pregunta muy interesante relacionada con la nueva ley educativa, el nuevo currículo, los nuevos cambios que está habiendo, y qué repercusiones podía tener esto pues en este trabajo que está haciendo ahora el Liceo Europa, y bueno, pues es algo que también preocupa mucho a las familias. Y bueno, pues no sé, Amparo, si nos puedes responder algo antes de terminar sobre esta parte. Sí, sí, mira, subrayar una cuestión con relación a lo que comentabas. Este tipo de trabajo que estamos llevando a cabo en las distintas etapas y que se plasma, como tú has comentado, en bachillerato, realmente es que lo que muestra es autonomía y emprendimiento por parte de los alumnos. Es que verdaderamente se abren a cada vez más posibilidades, y sobre todo destacar una cosa, que no son solamente uno o dos, sino que se suman todos, ¿no? Porque son habilidades que de toda la vida hemos visto en algunas personas, pero ¿por qué no fomentarlas en todas? Todo el mundo tiene un potencial creativo, entonces tenemos que hacer que lo descubran y tenemos que hacer que se sientan lo suficientemente seguros como para mostrarlo también a los otros, ¿no? Entonces, esas relaciones entre clases de las que antes hablaba Manuel, les da mucho ese poderío, ¿no? Es decir, preparar algo para compañeros de otro curso, mayores, más pequeños, van a venir los padres, es decir, todo esto lo fomentamos mucho porque realmente creemos que es verdaderamente educativo. Con relación a los nuevos programas, me gustaría, sí, subrayar que efectivamente hay mucha preocupación social, lo podemos ver en los periódicos, no especializados, no prensa educativa, de información general, y en los programas todos los días hay debates que se están aprobando los nuevos currículos, que van muy flojos de contenido, que esto que va a pasar, que cada vez se va a saber menos. Bueno, con relación a esto yo tengo que decir que llevo ya varios años inscrita en foros y seminarios permanentes. Yo los programas ya los conocía desde hace 2 años, los que se han aprobado ahora, y realmente es cierto que lo que se ha aprobado estatalmente, que pronto lo hará en las comunidades autónomas, en nuestro caso en Aragón, va a ir en esa línea. Y lo que va a dar es más autonomía en los centros. Habrá centros que realmente hagan una apuesta más por la vía de contenidos, y otros pues quizá no tanto, porque no se atrevan. Yo creo que en relación a esto siempre lo hemos tenido muy claro. Es más, yo creo que una de las razones por las cuales
mi voluntad se puso al lado de un proyecto como el del Liceo Europa fue que hace 6 años, cuando fui invitada a conocer el colegio, al hablar con Manuel, que era ya director, y realmente comprobar que en este sentido teníamos mucho en común, porque hay gente que habla de contenidos y hay gente que habla de metodología, y es que realmente esa fractura no puede continuar. Es decir, es que no podemos, los alumnos necesitan tanto conocimientos como habilidades cognitivas y sociales, porque el conocimiento que no es dinámico no es nada. ¿Para qué me sirve conocer muchas cosas y las tengo ahí en un bloque enciclopédico y las suelto solo de vez en cuando y cuando me siento mínimamente seguro? ¿No? Necesitamos alumnos y alumnas que realmente apliquen esos contenidos a distintas situaciones y sepan resolver situaciones sociales y de emprendimiento y académicas y pruebas externas y lo que hay. Entonces, en este sentido, nosotros realmente ya veníamos trabajando. En los nuevos programas, fijaos, se subraya mucho el valor de la interdisciplinaridad y el valor de la educación por ámbitos. Y el valor de la educación STEM, que es lo que nosotros tenemos metido en los proyectos. La semana que viene yo voy a Zaragoza a la universidad a participar también en una sesión para el profesorado para informar de estas circunstancias. Bueno, pues en el Liceo Europa lo estamos aplicando ya, y ya lo iniciamos hace años, pero lo hemos reforzado este año y el profesorado ya lo está poniendo en marcha, es decir, nos hemos anticipado. Pero sobre todo tranquilizar a las familias en el sentido de que los contenidos están y van a estar, y que además los alumnos tienen una mente muy curiosa. A los alumnos no les estorban los contenidos. Lo que nos ha molestado siempre es la manera en que nos los han metido, por así decirlo. Es decir, sin embargo, cuando tú se los das con técnicas dinámicas, en términos de construcción, etcétera, ellos realmente se meten mucho más, los viven de otra manera y los asimilan de una manera mucho más dinámica. Entonces, por tanto, para los nuevos programas estamos preparados, tanto en metodología como en contenidos, porque nos hemos anticipado. Muy bien, pues muchas gracias, Amparo. No sé si tú o Manuel queréis añadir algo, si no, daremos por finalizada la grabación y así pues si quieren las familias con la cámara hacer alguna pregunta o lo que sea, creo que puede ser también más cercano. Por aquí por el chat no tenemos nada ahora mismo. Vale, de todos modos, bueno, en cualquier caso, recordar que como estamos habitualmente por el colegio, pues en cualquier momento nos pueden hacer las preguntas y las sugerencias que quieran. Y además, pues ahora, también haciéndome eco de las palabras de Manuel, ya que empezamos a ver esto cada vez más abierto, aunque todavía continuemos con las mascarillas, ya tenemos menos miedo a acercarnos y dentro de poco podremos retomar todas estas relaciones y toda esta apertura de los proyectos a las familias para que los vean en vivo y en directo, no solamente a través de grabaciones o de redes. Bueno, pues sí. Por mi parte, un poquito más. Yo, como siempre que escucho hablar a Amparo, aprendo cosas y además me salen ideas nuevas. Así que, bueno, pues seguiremos trabajando en el colegio en la misma línea. La nueva ley educativa, como ha dicho Amparo, es mucho menos o va a ser mucha menor diferencia de lo que están a lo mejor transmitiendo los medios de comunicación. Efectivamente, hay algunas pequeñas diferencias con lo que hay ahora, pero la autonomía que tenemos los centros nos va a permitir seguir trabajando en el sentido que a nosotros nos gusta. Como dice Amparo, vamos a seguir evolucionando la metodología que tenemos, pero no tenemos por qué, y de hecho nos negaríamos a disminuir lo que es el nivel de educación, porque esto sería absurdo, esto iría totalmente en perjuicio de los alumnos en el futuro. Si en otros sitios sí van a aprovechar esta ley para hacerlo, pues no lo sé, no creo que nadie sensato, nadie que se dedique a la educación, pues quiera que sus alumnos salgan cada vez peor preparados. Esto no tiene sentido y en nuestro caso pues no va a ser así. Y que en ese sentido pues les tranquilizo, los que no estamos tranquilos somos nosotros, porque estamos en marzo y no tenemos contenidos para el curso que viene. Seguramente cuando veamos los libros, pues tendremos que adaptar algo en nuestras asignaturas, que será lo de menos, como les digo.
Ya no se preocupen, ya les informaremos cuando tengamos claro qué es lo que se publica y entonces, bueno, pues podremos hablar. Pero el nivel de enseñanza y los cambios metodológicos, pues el nivel de enseñanza no lo vamos a tocar. En todo caso, lo subiríamos y los cambios metodológicos tienen que servir para que ese nivel suba cada vez más, no para que baje, evidentemente. Para que los alumnos tengan, como hemos dicho, pues conocimientos y tengan habilidades. Y cada vez tienen que tener más de las dos cosas. Así que esa es nuestra manera de pensar. Bueno, pues muchas gracias, Manuel y Amparo, y todas las familias. Pondremos la grabación en el blog también para que esté a disposición de cualquier familia que no conozca el cole y quiera conocer cómo se trabaja esta parte. Así que bueno, despido aquí, si os parece, despedimos la grabación y bueno, dejamos ahora un huequito para las familias que están asistiendo en directo. Quiero recordar que las familias que quieran visitar el colegio o conocer de primera mano más sobre esto lo pueden hacer, solo tienen que llamar al teléfono, que voy a hacer como los de la radio, pero lo tengo aquí apuntado, que es 976-565-000, que pueden llamar por teléfono y pueden concertar la visita, y en la web también está toda la información. Así que gracias a todos los que estén viendo y los que nos han acompañado.